The key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement, because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too late. Lay me down tonight, Riviera girl. Fantástico, muchas gracias entonces a todos por haber dado el visto bueno con respecto al audio y la imagen. Y como ya les decía, viernes 31 de agosto revisamos nuevamente el cierre de los principales instrumentos esta semana. Antes de obviamente ir a revisar los gráficos, siempre comentarles que se pueden registrar en el watchlist semanal, en una dosis semanal de oportunidades e ideas de trading, donde lo van a poder encontrar ya sea en el canal de YouTube, en la misma página de ghtrading.cl, en Twitter, y también obviamente me lo pueden hacer consulta a través del correo electrónico renato.campos@ghtrading.cl. Pues bien, vámonos entonces a lo que nos convoca esta semana, a revisar entonces el comportamiento de los principales instrumentos. Vamos a comenzar entonces con el dólar index. Como ustedes pueden ver, lo anticipábamos durante las últimas 2 semanas aproximadamente, sobre todo también con el cierre de la semana, del mes pasado. Vamos aquí a volver, se nos desaparece la vela. Efectivamente, se nos desaparece la vela en el gráfico de la plataforma, pero bueno, hacer el comentario. Lo que ustedes pueden ver a continuación, y lo vamos a señalar con el resaltador, hemos visto prácticamente 2 velas que han cerrado con indecisión por debajo de la franja de los 95 y dando entonces una señal de agotamiento en antiguas zonas de máximo. Estas zonas de máximo anteriores dieron un escenario bajista para la cotización del dólar, y este venía a buscar en su momento líneas de tendencia de mediano y largo plazo, como ustedes se pueden dar cuenta por acá en el gráfico. Por lo tanto, lo clave a considerar a partir de estos niveles es potencialmente ver un nuevo rechazo de esta zona, como lo hace finalmente este mes, en donde veíamos un movimiento fugaz por sobre la zona de los 95, ya sea obviamente por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y obviamente los últimos días que también hemos conocido un acercamiento entre México y Estados Unidos, y también que se podría sumar a la negociación Canadá. Ha sido entonces una jornada o bien un mes interesante para analizar qué es lo que ha ocurrido. Nosotros lo que proyectábamos a partir de las últimas 2 semanas, con estos cierres que ustedes pueden ver en las velas mensuales finalmente, lo que nosotros proyectábamos era un escenario bajista para el dólar index a partir de los niveles actuales, siempre y cuando el dólar cerrara por debajo de la zona de los 95.10, 95.11, que es lo que finalmente está haciendo, que cerrara por debajo de los máximos anteriores y con una vela potencialmente de cambio. Como ustedes se van a dar cuenta, vamos a pasar a revisar el gráfico semanal, lo que se ha dado finalmente, vamos a limpiar acá, lo que se ha dado finalmente durante las últimas 4 semanas, hemos visto entonces a partir de estos niveles, aquí tenemos una vela primero, una semana, otra semana y ya la última semana de agosto. ¿Qué nos quiere decir esto? Teníamos una primera semana de agosto positiva, primero que todo encauzada o bien encaminada por los temores en cuanto a la guerra comercial. Luego de eso comenzamos a realizar un acercamiento entre Estados Unidos y China, y luego ya eso de forma definitiva comenzamos a ver un acercamiento mucho mayor que nos permitía revisar un dólar a nivel internacional por debajo de la zona que nosotros anteriormente comentábamos, la zona de los 95.10 aproximadamente. Esta zona es una zona de resistencia o bien de actual soporte para el precio. Ahora, si nosotros revisamos el gráfico tal como está, lo que nos podemos percatar es revisar rápidamente una línea de tendencia alcista que va dibujando la cotización del dólar. Esto nos podría entonces llevar a pensar que el cierre de esta semana, por ser una vela de cambio, una vela que rechaza primero que todo la línea de tendencia, intenta recuperar estas zonas anteriores que eran antigua resistencia y ahora pasa a ser un soporte, lo considera o lo podría considerar como un soporte, y potencialmente entonces ver un nuevo máximo, ya sea testear máximos anteriores, que serían esos niveles los más importantes, o bien ver un movimiento, un desplazamiento alcista mucho mayor que estaría calzando con estos máximos que el mercado anteriormente dibujaba en toda esta franja. Es por eso que los niveles o bien el escenario hacia los 97.60 tienen una probabilidad, pero un poco menor a la que nosotros hemos considerado con anterioridad. ¿Por qué? En definitiva, si nosotros revisamos, voy a intentar a ver si es que ahora se dibuja la vela mensual, voy a ver si es que la puedo ver en otro gráfico. Lo que nosotros revisamos y nos pasamos a mirar otro gráfico es que en el gráfico diario
ya se aprecia con mayor claridad la línea de tendencia que les comentaba con anterioridad. Ahora, ¿qué pasa finalmente? Nosotros estábamos esperando este último respiro a favor del dólar americano, lo hemos comentado a través de Twitter, lo comenté a través del chat de traders, a algunos usuarios que me estuvieron preguntando por el desempeño del dólar. Esperábamos un último respiro, considerando que en Estados Unidos las situaciones parecen ir del orden de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría subir su tasa de interés nuevamente. Ya eso prácticamente se cuenta en un 100%. Pero las dudas con respecto al desempeño que se ha venido mostrando es que si efectivamente sería necesario una alza de tasas tan apresurada en diciembre. Ahora, esto podría entonces significar que si efectivamente existe una alza de tasas en diciembre, el discurso, ya sea desde septiembre hacia diciembre o de diciembre en adelante, podría tener un escenario o bien un discurso un tanto dovish. Y esa sería la tesis en la cual nosotros nos apoyamos para pensar que hay una debilidad del dólar a nivel internacional. Ahora, esta debilidad a nivel internacional también se podría apreciar de la siguiente forma. Hay niveles técnicos o bien un escenario técnico que resulta muy interesante. Fíjense lo siguiente. Tenemos como primera figura de un hombro, la figura de la cabeza, y tenemos una cabeza potencialmente dibujándose que nos daría entonces la ruptura de esta línea de tendencia de largo plazo. Ahora, perfecto, ustedes pueden ver entonces en pantalla el cierre del dólar a nivel internacional. Fíjense que gran parte de la vela, o bien del impulso alcista que revisábamos durante la primera mitad del mes, tiende a contraerse este impulso y el precio cierra ligeramente por debajo de los anteriores máximos. Entonces esto quiere decir que el mercado no tiene la fuerza suficiente para seguir avanzando. Y si nosotros ponemos en contexto esta vela y nos fijamos cuál es la situación anterior, es que el mercado potencialmente está consolidando un potencial escenario alcista mucho mayor, al menos ya lo quiere decir esta última vela o este último máximo nos quiere dar un dato, nos dice el mercado está dispuesto a subir, pero con el antecedente que tenemos anteriormente, con los antecedentes pasados, podríamos estar dando cuenta que el mercado podría considerar esta zona como una zona de desaceleración y potencialmente ver también un nuevo mínimo, luego también de haber desarrollado este mínimo consecutivo que viene reflejando este escenario bajista. Entonces, tenemos obviamente una situación bastante interesante. Durante los últimos 2 días el dólar a nivel internacional recupera terreno, como lo veíamos nosotros en el gráfico a continuación de la plataforma, recuperando terreno de forma sólida. Entonces, podríamos pensar que el mercado, como lo muestra así la vela semanal, podría entonces mostrarnos un nuevo potencial escenario alcista. Al menos eso es lo que nosotros técnicamente lo que deberíamos estar considerando. Secuencia de mínimos crecientes, máximos crecientes, dibujan entonces un escenario alcista. Pero los descensos de las semanas pasadas dan cuenta de un rechazo muy importante de estas zonas de máximo. Por lo tanto, estamos en una incertidumbre con respecto a lo que podría pasar. A mi parecer, o bien bajo mi análisis, para poder tener una claridad mucho mayor de una transacción en cualquier par del dólar en realidad, tendría que esperar un desarrollo mucho más claro. ¿Qué es lo que sucede durante la próxima semana? Considerando también que la próxima semana vamos a tener nuevas cifras macroeconómicas que nos puedan determinar un movimiento mucho más claro del dólar a nivel internacional, del comportamiento del dólar, y estas cifras son las de empleo que se entregan durante el primer viernes de cada mes. Por lo tanto, el próximo viernes vamos a conocer tasa de desempleo en Estados Unidos y las nóminas no agrícolas. Entonces, esto nos daría a nosotros una percepción o bien un escenario mucho más claro de cómo el mercado está considerando las cifras macroeconómicas y cómo estaría anticipando un desarrollo futuro del entendimiento, de la percepción del mercado, para así nosotros poder posicionarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que un trader finalmente lo que tiene que hacer es simplemente estar esperando que se den condiciones y probabilidades muy cercanas, o bien que las probabilidades aumenten, para considerar entonces el desplazamiento del precio y así nosotros poder aprovechar una transacción real. Si ustedes me preguntaran, si alguien me preguntara el día de hoy, ¿qué haría con respecto al dólar a nivel internacional o algún par relacionado al dólar? Preferiría mantenerme al margen de poder de realizar una transacción, al menos hasta este minuto.
técnicamente lo repito, parece muy interesante el buscar esta secuencia de mínimos crecientes y máximos crecientes, pero podría ser una trampa. Si se analiza bien, podría ser efectivamente una trampa, en donde el último impulso alcista que se da al día en estos minutos no logra superar, fíjense, los máximos anteriores. Si bien obviamente tendríamos que esperar el desarrollo del día martes o del día lunes y martes de la próxima semana, al menos el mercado nos da cuenta de que no tiene la fuerza suficiente para superar máximos anteriores, fíjense. Tanto ese máximo, como ese mínimo, como estas zonas de máximo, ese máximo, y obviamente esta franja de máximo, no tiene la fuerza suficiente para superar ese nivel. Entonces podría dar cuenta que una vez acercándose a esta zona podría haber una contracción importante, y esto, en definitiva, pasa a ser parte de todo un escenario de contracción que el mercado ha estado viviendo, ha estado considerando, que finalmente se rompe. Aquí nosotros podríamos hablar de una ruptura de la tendencia bajista, pero en este proceso de ruptura simplemente también podría ser un escenario de corrección de lo que el mercado esté haciendo, de una simple corrección, en este caso un rebote a favor del dólar, para luego continuar entonces revisando un escenario bajista, ya sea a partir de estos niveles o potencialmente de toda esta zona, y seguir mirando un dólar bajista. Recordar que la ruptura de esta zona nos podría dar un descenso, nos podría dar un descenso bastante agresivo hacia estos niveles. Y luego de eso, vamos a limpiar acá, si nosotros revisamos el gráfico semanal y mensual, obviamente lo que nosotros ya comentábamos era un descenso mucho más agresivo. Era un descenso mucho más agresivo hacia niveles de soporte, y considerando obviamente la estructura de hombro, cabeza, hombro que nosotros podíamos mencionar para el gráfico mensual, podría dar un descenso incluso mucho mayor hacia niveles de soporte, o bien de antiguos máximos y mínimos que el mercado ha logrado en torno a esta franja, como ustedes se pueden percatar. Por lo tanto, no sería descartable ver un escenario de caída del dólar a nivel internacional hacia estos niveles. Ahora, ¿por qué a largo plazo se podría considerar esta zona a nivel fundamental? ¿Por qué lo podríamos considerar? Recordar que hemos comentado en un sinfín de seminarios que los gobiernos republicanos prefieren tener un dólar débil. Así lo ha dejado de mostrar la historia. De hecho, si nos podemos ir al dólar a nivel internacional, acá, fíjense, vamos a ver. Acá tenemos entonces Nixon en su momento. Después tenemos a George Bush, del año 2001 hasta el 2008, 2007, 2009, si no me equivoco. Y luego de eso tenemos un escenario de Donald Trump en el cual el escenario bajista comienza a tener un probable, o bien puede tener una probabilidad bastante alta de llegar a consolidarse la caída del dólar a nivel internacional. Por lo menos durante todo el año 2017, fíjense, durante todo el año 2017, el escenario para el dólar a nivel internacional ha sido bajista. Por lo tanto, este rebote que se ha dado hasta estos niveles, si nosotros los medimos con un Fibonacci, nos da algunos niveles como objetivo, como el 61.8 que está por acá, el 100%, y un desplazamiento del 161.8 ya en el largo plazo, que estaría alcanzando mínimos anteriores por parte del dólar a nivel internacional, que es toda esta franja finalmente. Por lo tanto, no es descartable pensar en un recorrido bajista hacia esta zona. Si bien aquí estos son los niveles más importantes para el dólar index, creo que esta zona también podría ser considerable, o bien nosotros la podríamos estar considerando como un objetivo de caída. No veo un descenso mucho mayor para el dólar a nivel internacional a partir de esta zona, sino que simplemente un potencial escenario de lateralización en el largo plazo que pueda hacer algo como esto, ya sea para definir el futuro, si es un futuro bajista o si hay una recuperación de largo plazo que nos ayude obviamente a dibujar un escenario alcista nuevamente para la cotización del billete verde, y con esto nos referimos al dólar a nivel internacional. Ahora, si nosotros hacemos la comparación de qué es lo que está ocurriendo en el caso del euro dólar, vamos a revisar un gráfico semanal, ustedes se pueden percatar que el euro dólar durante las últimas 2 semanas, de casi 3 semanas de agosto, se posiciona nuevamente por sobre la franja de los 1.14, 1.1460, que fueron antiguos máximos que el mercado lograba definir. Lo importante de esto es que el escenario bajista para el euro dólar no está del todo claro. Entonces, al no estar de todo claro, la recuperación que el mercado ha experimentado durante la segunda y tercera semana
daría cuenta entonces de que el mercado parece estar a favor de un poco más de riesgo que de estar buscando una moneda segura como el dólar a nivel internacional. Ahora, si bien existen algunos detractores con respecto a estar largos en euro, principalmente por las debilidades que Europa ha mostrado sin alcanzar aún cifras de inflación, cifras de crecimiento que han estado, la verdad que sin gran fuerza durante los últimos 2 trimestres, poniendo en duda entonces la reacción o bien las decisiones del Banco Central Europeo durante el próximo año 2019. A comienzos del año y a lo largo del año 2017, el mercado especuló, recuerden, con una alza de tasas por parte de la Reserva, del Banco Central y un recorte total del programa de estímulo. Si bien el Banco Central Europeo realizó un recorte en el programa de estímulo, lo cual lo bajó hasta 30 billones de euros hasta finales de año, podría ser que si las cifras macroeconómicas no acompañan, podría haber una nueva inyección de liquidez. Y esta nueva inyección de liquidez es una situación que podría entonces dejar entrever una nueva caída o una nueva debilidad para el euro por la decepción que esto ha significado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar toda esta situación? En definitiva, técnicamente el euro dólar sigue vigente con respecto al movimiento alcista durante las últimas jornadas, pero también considerar que han existido un escenario de descenso durante las últimas semanas. Fíjense, tenemos por acá, y lo que nosotros podemos trazar rápidamente es un trazado bajista que el mercado sigue considerando. Fíjense, tenemos por acá, vamos a intentar copiar esta línea de tendencia, y tenemos claramente un canal bajista que va desarrollando la cotización del euro frente al dólar. Ahora, el cierre de la semana lo que provoca es un rechazo de anteriores zonas de máximo. Por lo tanto, este escenario de rechazo de zonas de máximo podría dar cuenta, luego del impulso alcista, que existiría un escenario ligeramente bajista para la cotización del euro, ya sea a testear estos niveles, estos mínimos que el mercado ha venido desarrollando, que prácticamente ya lo hace, o sea, una corrección mínima, para venir a buscar una ruptura hacia la media móvil, corregir nuevamente, hacer una corrección, una confirmación, un pullback hacia la ruptura, y luego de eso venir a buscar un impulso mucho mayor hacia este nivel que el mercado podría estar considerando. Disculpen ahí, pero podría estar considerando. Ahora, si nosotros revisamos a nivel mensual qué es lo que ha ocurrido con el euro dólar, vamos a mirarlo a continuación, podemos ver que hay una vela de rechazo bastante importante ahí. Se desaparece, vamos a revisarla nuevamente, se desaparece. Pero hay una vela de rechazo muy importante que logra cerrar el precio por sobre la zona de antigua zona de resistencia y que nosotros podríamos considerar como soporte. A nivel mensual, lo que ocurre es que si nosotros hacemos lo siguiente, si medimos este último impulso alcista, el precio en el nivel que está actualmente estaría cerrando por sobre el 50% de Fibonacci, que son, vamos acá a mirarlo, que son la zona de los 1.1427, que lo tocó fugazmente o bien lo superó, logró la verdad que romper ese nivel, y ya estamos viendo un nuevo escenario de recuperación. Entonces lo que nosotros podríamos estar mirando a mediano y largo plazo es que el mercado consolide en torno a estos niveles, como lo veíamos para el dólar a nivel internacional, un escenario de lateralidad en toda esta franja, entre la franja de los 1.14 aproximadamente y los 1.20, para luego dar un potencial escenario mucho más claro de largo plazo, en donde a mi parecer el dólar es uno de los perjudicados finalmente. ¿Por qué? Porque si bien nosotros podríamos apreciar todo esto, este descenso potencial que el dólar vive, ya sea a partir de esa zona, si nosotros podríamos trazar algunos niveles de tendencia, podríamos estar mirando estos por acá, no sé, ahí obviamente habría que entrar a hacer un análisis mucho más claro de cuáles son los niveles importantes. De hecho, creo que fíjense, a nivel mensual, me parece que esos son los cortes, los máximos que son decrecientes, creo que es en la línea de tendencia que nosotros tenemos que seguir considerando. Podría haber un ataque a esta línea, a esta condicionante bajista que el mercado viene dibujando. Entonces, no sería nada de raro que a partir de esta zona hayan pequeñas contracciones durante los próximos días, y luego de eso veamos un movimiento alcista, obviamente paulatino, repito, hacia la media, correcciones habituales, que serían intentando buscar los niveles prácticamente actuales, y luego de eso ir a buscar la línea de tendencia, obviamente esto en un gráfico semanal.
esperar obviamente el desplazamiento a nivel semanal podría darnos de aquí a finales de este año probablemente, y eso es lo que estaría condicionándose por la última decisión de tasas de interés para la Reserva Federal en diciembre de este año. Ahora, si limpiamos el gráfico, lo que nosotros vamos a poder encontrar por acá es que a partir del último impulso alcista en un gráfico diario que da cuenta de una recuperación muy interesante, fíjense lo que ocurre con el RSI, una herramienta o bien un oscilador técnico que nos ayuda para medir el movimiento anticipado o bien la fuerza relativa del precio. Y aquí existe una divergencia entre el RSI y el precio, como ustedes pueden ver. El precio tiene mínimos decrecientes, mientras que el RSI muestra mínimos crecientes. Entonces esto estaría dando cuenta de una potencial recuperación a favor del euro en el mercado de divisa, o al menos frente al dólar americano. Entonces, si nosotros consideramos que la fuerza relativa del precio vuelve a favor del euro, obviamente el último impulso que desarrolla el euro dólar, podríamos nosotros trazarlo de la siguiente forma y encontrar algunos niveles importantes como el 38.2, que calza también con antiguas zonas de mínimo. Fíjense, 38.2 por acá, 38.2 por acá, o al menos niveles que son relativamente importantes o que podrían ser considerados como soporte, como pum, y por acá que estamos también obviamente destacando mínimos que son interesantes, y aquí podemos incluso trazar, vamos a trazar un, fíjense. Por lo tanto, lo que pasa a darse en estos niveles es que el mercado, esta zona que ustedes pueden ver por acá, en la izquierda, fue los últimos soportes para ir generando entonces la estructura alcista que llevaron al euro dólar hacia la zona de los 1.25,30. Entonces, ¿podría ser este nivel importante luego de la recuperación que el mercado da? Sí, efectivamente. Fíjense lo que pasó hace algunos días atrás particularmente. Vamos a dar cuenta de esto. Acá en esta zona, voy a marcarlo con la pluma, y hubo una intención de rechazo en la media móvil, justamente en la línea que nosotros, o bien en esa franja en púrpura que nosotros marcamos, hubo un rechazo, una media o un precio que rechazó la media, y luego una caída agresiva, una caída ahí con esa última vela que marco por abajo, y luego de eso la recuperación del precio que rompió o bien recuperó toda esta franja. Por lo tanto, este nivel me parece que es crucial, o toda esta zona que en la cual el precio está, es absolutamente crucial para la cotización del euro frente al dólar. Entonces, ¿cómo poder a lo mejor interpretarlo? Y me voy a cambiar de gráfico para que lo puedan ver. Fíjense lo que ocurre a nivel de 4 horas. El precio efectivamente está en una zona de soporte y resistencia anterior, en un punto pivote para el mercado. Las últimas velas obviamente no son tan considerables porque ya el mercado prácticamente está cerrando, no hay gran liquidez, pero está rechazando el precio. No es un gran indicativo, pero es algo. Al menos el precio no cae por debajo de estos niveles y no pierde estos niveles. El RSI lo que nos muestra es que luego de toda esta evolución alcista que el mercado ha venido dibujando, fíjense, hay un quiebre de la línea de tendencia, pum, 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 y venía formando una estructura que nosotros comentamos en el fanpage de Facebook, en Greyhound 24/5. Hay una estructura o bien una figura de tipo banderín que nosotros esperábamos una ruptura por este nivel. De hecho, yo tenía una posición de compra que consideré en estos niveles, voy a marcarlo, y con un stop estaba ligeramente por debajo de la media móvil. Estaba acá el stop, mi precio de compra, y el stop estaba ligeramente por debajo de la media móvil exponencial, porque pensaba obviamente que también podía haber una corrección hacia la secuencia mínima. Lamentablemente, bueno, hay una ruptura mucho más agresiva y me sacó hace algunos 2 horas atrás, aproximadamente 3 horas atrás. Pero lo que recién nos podemos percatar de esto es que el mercado se desacelera, y lo que logro también encontrar es que el RSI viene acompañando este movimiento bajista, fíjense. Por lo tanto, una ruptura del RSI podría darnos un movimiento alcista anticipado, o sea que el precio, si es que llega a recuperar, a mi parecer, estos niveles, esta zona que corresponde, voy a mirar el precio rápidamente, a la zona de los 1.1650 aproximadamente, es donde realmente nosotros vamos a estar considerando estar largos en el par euro frente al dólar americano, porque este fue el último máximo, con al menos la vela de 4 horas, la cual rechazó la intención de recuperar el precio o bien un escenario alcista por la condición bajista. Ahora, también esa figura correctiva podríamos nosotros trasladarla y desplazarla de la siguiente forma, como esa es la figura que podríamos estar interpretando.
Por lo tanto, podríamos mirar ese patrón como la figura a considerar o la ruptura, y eso nos daría entonces un punto mucho más preciso para estar considerando una ruptura por sobre este nivel, que son estos mínimos y máximos que el mercado ha venido desarrollando anteriormente. Por lo tanto, a partir de estos niveles, creo que deberíamos jugar posiciones en largo a favor del euro frente al dólar americano. Ahora, ¿qué ha venido ocurriendo con el dólar frente al peso chileno, por ejemplo? Vamos a mirar el dólar frente al peso chileno. Hemos marcado nuevos máximos de los últimos prácticamente tres años, niveles que el dólar a nivel internacional o el dólar frente al peso chileno no alcanzaba desde enero, si no me equivoco, del 2016, disculpen, mayo del año 2016, efectivamente mayo del año 2016, alcanzando los 600 como máximo, al menos en la plataforma de 683,71, pero el precio efectivamente no supera o bien no logra consolidar o bien cerrar por sobre este nivel. Lo que se ha dado finalmente, si bien hay una recuperación a favor del dólar americano a nivel internacional, aquí existe un escenario de contagio que es América Latina particularmente, por lo que está sucediendo en Argentina, en la depreciación importante de su moneda de casi un 100%, en donde el banco históricamente tiene la tasa más alta a nivel mundial de un 65%, si no me equivoco. Lo que podemos ver es un contagio y un pesimismo para las monedas emergentes y obviamente la región. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo? Es una apreciación importante en donde se han desarrollado ondas de Elliott, un impulso, 2, 3, 4, 5, y luego de eso tendríamos una fase correctiva que podría ir dando un movimiento incluso mucho mayor. Pero a nivel fundamental, creo que lo que existe en estos niveles es un escenario de desaceleración. Fíjense lo que ocurre en el escenario del RSI. Yo sigo revisando un escenario bajista para el dólar frente al peso chileno, a pesar de este movimiento exponencial que ha logrado entonces marcar la cotización del dólar frente al peso chileno puntualmente. Entonces, ¿qué viene ocurriendo? El escenario que alcanza el dólar a partir de los últimos niveles es hasta la zona de los 679 con un cierre de una vela de tipo de cambio, una vela de desaceleración. Y lo más interesante es revisar la pérdida de fuerza o la divergencia que muestra el RSI con respecto al precio. Fíjense, si nosotros unimos estos máximos, son máximos crecientes que son divergentes con respecto a la fuerza relativa que el precio va mostrando. Entonces, considerando esta situación, lo que podemos ver es anticipar un potencial escenario bajista. Ahora, no tengo la confianza suficiente como lo revisaba, por ejemplo, a comienzos de esta semana o bien semanas anteriores, pero sí sigo revisando parcialmente un escenario bajista para el dólar frente al peso chileno. Denme unos segundos y seguimos con el seminario. Por lo tanto, lo que podemos ver a partir de esta zona es un potencial escenario de reversión. Ahora, es interesante, yo estoy vendido prácticamente con $40.000 en el dólar frente al peso chileno, una posición la verdad que es de largo plazo, lo que estoy esperando una depreciación incluso por debajo de los 600 pesos por dólar, repito, de largo plazo. Por lo tanto, lo que obviamente mi comentario es un poco, por así decirlo, está sesgado a revisar obviamente un escenario bajista por las posiciones. Ahora, soy muy crítico a la hora de revisar mi posición, pensando también en el escenario que hemos visto para el dólar a nivel internacional, o este escenario de soporte que podría estar encontrando el dólar index, y eso entonces proyectar un escenario bajista para el dólar. En este caso, obviamente, se conjuga que si veo un escenario alcista para el dólar a nivel internacional, más la serie de eventos fundamentales que han ocurrido y que han lastrado a la cotización del peso chileno, efectivamente hay un escenario negativo que puede significar una contracción, un movimiento alcista mucho mayor. Por eso que sigo siendo obviamente muy cauteloso, obviamente sigo con mis posiciones hasta el minuto, pero si alguien me llega a preguntar y yo no tuviera ninguna transacción en dólar frente al peso chileno, me parece que es una buena idea el considerar a nivel técnico, el considerar posiciones en corto, tanto por la divergencia, por la vela de desaceleración que nos deja el tipo de cambio durante o bien en torno a esta zona, pero sí los stops deberían estar
seguramente por sobre máximos anteriores, o sea, que deberían estar por sobre estos máximos que el mercado ha logrado identificar, no descartando obviamente que haya o que pueda seguir existiendo un movimiento alcista hacia esta zona, cuando obviamente existe una recuperación, sigue existiendo una recuperación para el dólar index y obviamente un debilitamiento para las monedas emergentes. Por lo tanto, los niveles de stop necesariamente deberían estar por sobre la zona de los 695 pesos por dólar si alguien quisiera considerar obviamente una posición en corto, considerando obviamente una posición de largo plazo, que el precio vuelva hacia la zona de la franja de los 620 o inclusive por debajo de estos niveles. Bueno, al menos esa es mi apreciación para el tipo de cambio local. En el caso de la renta variable en Estados Unidos, el S&P, hemos revisado durante los últimos minutos un descenso en su cotización, la cual ha estado condicionada puntualmente por los comentarios de Estados Unidos ante la situación en China, que no hay un avance en la comunicación según lo que ha declarado Trump durante los últimos minutos, pero fíjense lo que hace a muy corto plazo. El mercado no pierde la zona de los 2.895. Entonces, esta zona a corto plazo es un escenario de soporte para el precio. Y fíjense lo siguiente, secuencia de máximos decrecientes, el RSI secuencia de máximos decrecientes. Por lo tanto, podríamos estar hablando de un escenario de consolidación para seguir revisando nuevos máximos en la cotización del dólar, disculpen, de la renta variable en Estados Unidos. Ahora, si nos vamos a revisar un gráfico, vamos a mirar por acá. Un gráfico en 4 horas o un gráfico diario, efectivamente el gráfico en los diarios nos muestra, por lo menos el cierre de ayer, un escenario de desaceleración, que lo que nos dice es que hay una caída, una potencial testeo de niveles mínimos anteriores o bien máximos anteriores que fueron antiguos máximos históricos para la cotización de la renta variable, que es esta zona a la izquierda de la pantalla, que fueron esos niveles o en torno a estos niveles que podría haber entonces una intención de testear, ya sea líneas de tendencia que el mercado ha venido desarrollando o mínimos o máximos anteriores que el mercado puede haber o podría llegar a considerar. Ahora, la vela de tipo de cambio lo que nos hace o nos muestra es que la caída del día jueves se desacelera y presenta un escenario de indecisión. Si nosotros podemos mirar esto en corto plazo, el gráfico de 4 horas nos va a dar cuenta, fíjense, de que el precio se apoya en una ligera secuencia de máximos crecientes que el mercado ha venido dibujando. Por lo tanto, podríamos considerarla como un punto de corte para todo esto y potencialmente encontrar niveles o bien zonas para buscar potenciales compras a favor de la renta variable en Estados Unidos. El escenario sigue siendo alcista y nuestro objetivo sigue siendo en torno a los 3.000 puntos para el S&P 500, pero obviamente no descartamos que puedan existir escenarios de reversión hacia los niveles que ya veníamos obviamente indicando. Y por ejemplo, fíjense, acá está la otra línea de tendencia. El precio se viene acercando mucho a esta línea de tendencia, mucho a la media móvil, por lo tanto podría seguir divagando en torno a estos niveles hasta alcanzar niveles de soporte, condicionado obviamente por esta línea de tendencia, que puede hacer esto, pum, 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 llegar a considerar la media móvil, que viene por acá, la verdad, y dar un quiebre y un salto para venir a buscar nuevos máximos y seguir con el recorrido alcista que este viene mostrando. Ahora, revisemos qué ha ocurrido a nivel mensual y a nivel semanal. Sería interesante mirarlo. Ya lo veíamos, a nivel diario, interesante, a nivel semanal, muy interesante, una nueva vela alcista que logra cerrar una nueva semana en nuevos máximos históricos para la renta variable en Estados Unidos. El RSI no muestra señales que nos puedan dar un cambio importante en su cotización, por lo tanto, el escenario alcista persiste. A nivel mensual, voy a limpiar por acá un poco, a ver si encuentro otro gráfico. Un segundo. Voy a abrir otro gráfico para esto, para que lo podamos ver con claridad. A nivel mensual es claramente un escenario alcista para la cotización de la renta variable en Estados Unidos. Si nosotros pudiésemos medir este último impulso alcista, creo que sería esta la última medición a nivel mensual. Fíjense, si pudiésemos medirlo, fíjense. Y el testeo que hace hacia este nivel, fíjense, impulso alcista, contracción, no cierre por debajo del 23.6, por lo tanto la proyección sigue siendo alcista para la renta variable en Estados Unidos. Y el cierre mensual, que lo perdimos recién, voy a intentar ver si es que me lo muestra. No, la vela mensual, bueno, el gráfico seguramente se están actualizando los gráficos, pero la vela mensual está cerrando con un nuevo impulso alcista, lo cual es muy interesante. Ahora, si la podemos desglosar con las velas semanales, podría ser también interesante. Fíjense, acá lo vamos a mirar.
¿Cuántas velas son mensuales? Son 4. 1, 2, 3, 4. La primera semana negativa, la segunda semana envuelve la semana negativa y va a buscar un avance positivo, la otra cierra en torno al máximo histórico y la siguiente marca un nuevo máximo histórico sin mostrar un cambio importante. Y por lo tanto, este escenario alcista es más que superior, es más que interesante y nos da cuenta entonces de lo vivo que está el mercado americano y que podría seguir mostrando nuevos máximos históricos. Por lo tanto, la jugada en el S&P debe seguir siendo alcista hasta el minuto, si bien siguen existiendo comentarios, detractores en cuanto a situaciones negativas, que puedan haber nuevas crisis, etcétera, etcétera, etcétera. El mercado o el precio nos sigue diciendo que hay una secuencia de máximos y mínimos crecientes para su cotización. Al menos así lo dejan demostrar las posiciones en compra que tenemos. Aquí hay algunos stops asegurados en unas transacciones, por lo tanto seguimos revisando un escenario alcista para la cotización del S&P en el mediano y largo plazo. Fíjense cómo recupera la última vela de 4 horas, ya restando 45 minutos para que cierre el mercado, está recuperando la zona de mínimo y está dándole vitalidad a la renta variable en Estados Unidos. Ahora, ¿qué situación se enmarca en todo esto? Que efectivamente el RSI es la que está condicionando la fuerza bajista, por lo tanto tendríamos que ver rupturas, como ya lo decía, por sobre estas zonas de máximo para ver un movimiento superior a esa zona y obviamente considerar un escenario alcista mucho mayor y obviamente buscar la nueva extensión hacia los 3.000 puntos, que creo yo que se podría dar incluso antes de finalizar este año 2018 o durante los primeros días del año 2019. No recuerdo cuál era el último instrumento que íbamos a revisar, voy a mirarlo por acá en Twitter que lo había comentado. Dólares, índice, eurodólar, S&P, dólar peso y el petróleo. Perfecto, nos vamos a mirar los commodities. Lo que estuve explicando era que aquellos que quisieran suscribirse al watchlist pueden hacerlo a través del link que les dejé en el chat, lo cual les va a dar acceso no tan solo al reporte semanal que se publica los domingos, prácticamente al inicio de sesión asiática, sino que también a un webinar, al watchlist webinar que hacemos los días martes a las 5:30 de la tarde, en donde se le hace un seguimiento a las transacciones propuestas o un análisis, obviamente, a nuevas ideas que a lo mejor también vayan apareciendo durante la semana o durante esos primeros días de transacción, y también un acceso a un chat de traders privado en donde se pueden comunicar directamente conmigo, ir saldando dudas de sus transacciones o bien dudas del mercado, etcétera, o de las mismas posiciones o nuevas posiciones que nosotros estemos viendo. Ahora, hacer también una aclaración. Las ideas que yo propongo son ideas que en lo personal estoy revisando para mis transacciones, que en definitiva lo que hago es buscar transacciones con una probabilidad por sobre un 70% de que se lleguen a concretar. Obviamente tengo márgenes de errores, etcétera. De hecho, mis niveles de acierto en las transacciones son de un 55 o un 60% en promedio. Por lo tanto, hay errores, efectivamente, pero repito, siempre lo importante es gestionar muy bien el riesgo. Me han preguntado esta semana algunos de los clientes por qué no he dado análisis de otros instrumentos o compartir otras visiones, etcétera. Es porque realmente no encuentro otro escenario. Sería simplemente entregarle información por información y la verdad que no me interesa, sino que me interesa que lo que podamos hacer es aumentar la probabilidad de acierto en las transacciones que ustedes puedan tener, y obviamente eso significa que un trader no necesariamente tiene que estar constantemente comprando y vendiendo monedas, commodities o lo que sea, sino que la tarea de un trader simplemente es arriesgar, pero arriesgar lo menos posible. A nosotros, o a mí, por ejemplo, no me pagan, el mercado no me paga por estar sentado frente al computador todo el día operando, sino que a mí me paga por asumir riesgos reales, en donde entonces yo tengo que limitar esos riesgos, y eso es lo que en definitiva se hace. Entonces, ya resuelto esto, comentábamos que el euro-libra, posición que se entregó la semana antepasada, tuvimos que cerrar la posición con 1,2% luego de los descensos que se venían dando durante los últimos días, y el australiano yen, bajista de largo plazo, viene ya proponiendo una caída a nivel semanal muy, muy interesante. Las posiciones de esta semana no han estado muy bien. La posición del dólar-yen la tuve que cerrar con muy pocos beneficios finalmente, unos par de pips simplemente en las transacciones. Las del oro todavía siguen en un desarrollo alcista de mediano y largo plazo que está consolidándose. En definitiva, también obviamente contrastando el escenario negativo para el dólar a nivel internacional, debiésemos ver una recuperación del oro finalmente. Y el dólar frente al peso chileno bajista en el largo plazo, pues bien,
no habíamos considerado este aumento hacia la zona de los 680, pero como ya les comentaba, sigo teniendo un escenario bajista para la adquisición del dólar frente al peso chileno. Pues bien, en consideración al petróleo, una nueva semana positiva, como ya lo revisábamos. Luego de la recuperación de la zona de los 71,20, podemos ver que el precio alcanza esta secuencia de máximos decrecientes. Fíjense, máximos decrecientes por acá y mínimos decrecientes con el mismo sentido, o sea, un canal bajista. Nosotros habíamos estado esperando un descenso mucho mayor para la cotización del petróleo, que viniera a buscar estos niveles, esta franja, finalmente, la cual no se concreta por la creciente o por el apetito que se ha vivido durante los últimos días, que a nivel fundamental está acompañado. A nivel mensual, por acá el gráfico chico, o sea, esta última proyección, a nivel mensual, fíjense, lo que tenemos es una nueva vela envolvente que rechaza las caídas anteriores, rechaza obviamente las zonas de mínimo, y eso entonces aviva la posibilidad de seguir buscando un escenario alcista para el petróleo. Ahora, eso no quiere decir que efectivamente vayamos a buscar un impulso alcista mucho mayor en el largo plazo, sino que a lo mejor podría seguir incluso lateralizando en esta zona hasta encontrar líneas de tendencia, por ejemplo, o diversas situaciones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de buscar posiciones de largo plazo que vayan a buscar estos niveles, por ejemplo. Esa zona, ese nivel, esos niveles, por ejemplo, que serían los objetivos de largo plazo aproximadamente por acá. Por lo tanto, si nosotros buscamos esto, me parece que todavía hace falta una contracción mucho mayor para la cotización del petróleo para venir a buscar una corrección mucho más clara, o bien un escenario de lateralidad de consolidación, para venir a buscar un rango alcista que esté en torno a esta zona, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos nosotros dar cuenta de esto? A nivel mensual, positivo. A nivel semanal, positivo. Por lo tanto, en la zona de los 71.20, venir a buscar que haya mucho más agresiva, por el minuto la descartamos. Entonces, si lo que nosotros estamos revisando es que el mercado ha venido a buscar esta línea de máximos decrecientes, a corto plazo, obviamente lo más coherente es que el mercado corrija, porque estas zonas son zonas de rechazo. Y esta corrección, desde este último impulso que dibuja mínimos y máximos crecientes, si nosotros la medimos con un Fibonacci, es lo que nos va a entregar entonces niveles interesantes a considerar para corregir y para venir a lo mejor a buscar posibles posiciones de compra que vayamos a buscar entonces un impulso alcista. Entonces esta corrección podría venir hasta esta zona, al 23,6, al 38,2, que coincide con algunas zonas de máximo y mínimo, que incluso podríamos trazarlo por acá con una... Podría ser toda esa zona la cual el mercado venga a considerar como un retroceso, donde la media móvil podría actuar como un soporte también y darle entonces el impulso alcista que estaríamos buscando. Y obviamente este escenario podría ser un zigzag bajista, y cuando rompa entonces esta figura de corrección es la que nosotros podríamos estar buscando un potencial escenario alcista para la cotización del petróleo finalmente. Ahora, vamos a revisar si es que a lo mejor no se está dando un escenario de consolidación en torno a estos niveles y poder incluso aprovechar la caída de este potencial escenario. Fíjense, el RSI anticipa un potencial escenario bajista. Hay una divergencia entre los máximos, que son crecientes, y los máximos en el RSI, que son decrecientes. Por lo tanto, da cuenta de un potencial escenario bajista para la cotización del petróleo. Ahora, veamos en un gráfico de una hora, a ver si es que encontramos líneas de tendencia que sean potencialmente claras. Vamos a mirarlo. Vamos a utilizar esta misma línea. Podríamos considerar incluso este escenario como que es la línea de tendencia más clara. Pero yo que efectivamente esto. Entonces, lo que podríamos revisar, fíjense, el RSI también viene acompañando a nivel de una hora un escenario bajista. Por lo tanto, podría darse dos cosas: que el RSI venga a romper esta secuencia bajista, que sea simplemente este escenario, lo que se está mostrando acá, sea simplemente un escenario de consolidación para seguir buscando un escenario alcista, y obviamente el RSI, una pérdida de esta secuencia bajista nos daría o avivaría finalmente el escenario alcista o la fuerza compradora. Entonces lo que nos permitiría es buscar ya rápidamente compras que se puedan dar, pero no podemos anticiparnos probablemente a esto, sino que al anticiparnos, lo único que el RSI estaría haciendo, estaría buscando a lo mejor un nuevo máximo decreciente en el RSI, y el precio venir a buscar un nuevo máximo creciente. Entonces acá recién en estos niveles es donde nosotros deberíamos estar buscando posiciones en corto, ya sea rupturas de estos niveles, o una vez que si el mercado va a buscar un nuevo máximo en el precio y el RSI no supera esta secuencia de máximos decrecientes, nosotros podríamos venir a buscar un testeo
de esta zona de la media móvil, que es el nivel objetivo que siempre uno considera, o bien mínimos y máximos anteriores que podríamos estar encontrando acá y acá. Por lo tanto, un escenario objetivo de caída hacia el 38,2 de Fibonacci podría ser muy interesante. Así que al menos ahí ya podría resultar una idea para el petróleo durante los próximos días y estar considerando un escenario bajista de corto y mediano plazo y alcista en el largo plazo para el petróleo, o bien un escenario de consolidación antes de ver un nuevo máximo, según la secuencia que viene mostrando durante los últimos 2 años aproximadamente. Así que con esto cerramos el día de hoy. Le agradezco obviamente su participación en el seminario. Vamos a revisar si es que hay alguna consulta. No hay preguntas por el minuto. Espero obviamente poder haber dejado claro algunas situaciones con respecto al mercado. Obviamente el escenario tanto para el dólar a nivel internacional, que vamos a estar esperando la próxima semana. Vamos a hacerle el seguimiento a través del chat de traders y a través obviamente del watchlist y los diferentes canales. Por lo tanto, interesante sería el revisar todo esto. Como veo el Nasdaq, Juan, lo podemos solucionar la duda si me escribe al correo renato.campos@ghtrading.cl. Puedo hacer la duda, pero no me quiero extender más en el closing bell de esta semana. Al menos revisamos los instrumentos, repito, que para mí son interesantes de poder buscar posiciones, ya que el resto no veo ninguna situación clara por el minuto. Pues bien, les agradezco entonces. Cualquier cosa, si se desean registrar al watchlist semanal, solamente son $10 por mes, lo cual es equivalente a 5.000 pesos chilenos. Se pueden suscribir, ya tienen el link de acceso y van a tener entonces acceso a ya sean los reportes semanales, los watchlist webinar, que son los martes a las 5:30, y el chat de traders, en donde se pueden comunicar conmigo directamente para hacerme las preguntas que deseen de los instrumentos que deseen. Así que bueno, me despido, que tengan un muy buen fin de semana. Obviamente espero verlo el próximo mes, en el próximo closing bell, y obviamente espero que se registren en el watchlist, que solamente cuesta 5.000 pesos o $10 para registrarse. Se lo agradezco nuevamente. Me preguntan si veo acciones. Sí, efectivamente veo acciones. Hace algunos días hemos estado atentos, por ejemplo, a las acciones de Disney para buscar nuevas entradas. Yo estoy largo en Disney hace como 2-3 meses atrás aproximadamente, incluso un poco más. Pero estoy esperando nuevas entradas, pero sí, vemos acciones también, así que invitado Mauricio, así que si te deseas registrar el watchlist y hacer preguntas respecto a acciones en particular, bienvenidas sean, y obviamente te recibiremos con los brazos abiertos en el servicio de watchlist de GH Trading. Bueno, a nombre de Greyhound Trading me despido, que tengan un muy buen fin de semana, nos vemos el próximo mes de septiembre. Disfruten, descansen, analicen, revisen el canal de YouTube, que han habido algunos videos interesantes en donde se explican algunas cosas importantes como la divergencia en el RSI, cómo aprovecharla y obviamente cómo considerar algunas entradas y objetivos. Así que los invito a que se suscriban al canal y bueno, cualquier cosa, preguntas a través de Twitter, el correo electrónico, repito, renato.campos@ghtrading.cl. Nos vemos el próximo viernes a las 3:30 de la tarde, como es habitual, en el nuevo closing bell. Y para los usuarios ya nos encontramos, los usuarios premium nos encontramos en el reporte, en el watchlist webinar y en el chat de traders como siempre. Buen fin de semana, un placer.